Ayer organizaciones indígenas en Chiapas anunciaron que iban a presentar una denuncia en su contra por el delito de omisión, ya que ellos dicen que no se dio la información necesaria en las lenguas indígenas, precisamente estas comunidades, sobre las medidas sanitarias de la sana distancia, el lavado de manos. Ellos mencionan esta omisión. Me gustaría conocer cuáles fueron las acciones, bueno, qué opina de esta demanda que pretenden interponer, y bueno, cuáles son las medidas que se tomaron precisamente para informar a los pueblos indígenas en sus lenguas maternas. Gracias. Muchas gracias. No puedo opinar sobre una demanda que no conozco, pero en el momento que la conozca, con gusto opinaré. Ahora, sobre lo que hicimos. Para nosotros es muy importante, ha sido muy importante desde el inicio, atender a la diversidad étnico-cultural de nuestro país. Hemos destacado cómo esta epidemia, esto por cierto, parece que en su momento cuando lo dije, inquietó a algunas personas que se identificaron en el otro perfil. Esta epidemia llegó por avión, esta epidemia llegó por viajeras y viajeros que provenían de otras partes del mundo, lo que es bastante obvio porque la epidemia surgió en otras partes del mundo. Los primeros casos que detectamos en México eran personas afluentes económicamente que habían ido a Europa o a Estados Unidos o a algunos otros lugares y, por lo tanto, se concentró inicialmente la epidemia en zonas urbanas y zonas de afluencia económica. Insisto, esto cuando lo dije ofendió a algunas personas, no sé si se sintieron ofendidas, pido disculpas también si el verse reconocidas como los casos iniciales les causó inquietud. Desde el punto de vista técnico no tiene ninguna connotación, no se está culpando a las personas que hayan venido en avión enfermas. Son también personas, son ciudadanas y ciudadanos mexicanos y mexicanas y merecen todo el respeto y toda la atención. Pero esa es una realidad. La epidemia llegó a zonas urbanas adineradas. Posteriormente se empezó a desplazar hacia otros segmentos de la sociedad, personas en zonas suburbanas, y luego suburbanas empobrecidas. Tenemos una enorme desigualdad social en México, esto lo sabemos y es motivo sin duda de indignación y de repudio, pero esa es la realidad socioeconómica de nuestro país. Es una enorme polarización, se ha ido concentrando la riqueza del país a lo largo de varias décadas. Entonces tenemos zonas muy empobrecidas alrededor de las ciudades y esto fue en la segunda parte de la epidemia, cerca de la fase 2 y 3, donde predominó los contagios. Desde luego, además, donde predominó la ocurrencia de enfermedad más grave, precisamente porque también en estos segmentos sociales hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, enfermedades, como hemos explicado una y otra vez, causadas por la mala alimentación y un acceso insuficiente a alimentación saludable. Pero en tercer lugar, se desplazó a las zonas rurales y en las zonas rurales está la mayoría de la población indígena, la población que tiene el uso de lenguas nacionales, lenguas autóctonas, y sabíamos que esas son zonas aún más vulnerables. Desde hace décadas, muchas décadas, han tenido una insuficiencia de servicios sociales, servicios gubernamentales necesarios para garantizar sus derechos. Han sido además poblaciones culturalmente marginadas, económicamente explotadas, socialmente abusadas, lo cual es desde luego siempre indignante. Sabiendo eso, tuvimos una alianza muy temprana con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y su titular, el licenciado Adelfo Regino, a quien le tenemos un gran aprecio y respeto, fue muy instrumental en ayudarnos a hacer traducción precisamente de nuestros documentos. Esto no es nuevo, esto si alguien revisa las 171 conferencias de prensa lo encontrará hace muchas semanas o meses. Identificamos 54 lenguas indígenas, participó también el INALI es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y nos facilitaron el acceso a traductoras y traductores de lenguas indígenas. Seleccionamos 54 que son las principales en términos de la población que las habla y pusimos a disposición de las entidades federativas y de todo el país los materiales que pueden ser de uso
directo para las poblaciones. Conocemos que en muchas entidades federativas se utilizó ese material para hacer las distintas campañas de promoción de la salud. No perder de vista los tramos de responsabilidad. Nosotros participamos en la Autoridad Sanitaria Federal, que dirige el secretario de Salud, pero hay 32 autoridades sanitarias estatales que tienen un tramo de control específico de la instrumentación de políticas y programas. Para nosotros la responsabilidad es dar los lineamientos generales, facilitar los materiales de trabajo, y la acción local depende de los gobiernos estatales. Pero estaré muy atento a cualquier demanda y, por supuesto, a responder con toda veracidad. Gracias.